habíamos visto algo relacionado con esto, valga la redundancia, eh, cuando vimos grafos. ¿Por qué? Porque nosotros armábamos una matriz de adyacencia y representábamos pares de distintos conjuntos. Pero esos pares tenían una relación, es decir, esa relación se denominaba adyacencia. El vértice desde un par, desde un conjunto, era alcanzado por el vértice desde otro conjunto a través de una arista E. Y eso era una relación en el grafo. Lo que no nos abocamos es a la definición de la relación y a formar conjuntos o relaciones. Sí dimos una breve introducción para después poder introducirnos sobre la matriz de adyacencia e incidencia, que están las dos sembradas a través de una relación entre conjuntos, y ahora lo vamos a ver un poquito más detallado porque después nos vamos a enfocar en funciones que son relaciones entre pares desordenados, ¿sí? Entonces, acá tenemos una breve introducción. Fíjense que está muy relacionado con cuando hablábamos de árboles, base de datos, estructuras de datos, redes, autómatas, lenguajes, ¿sí? Es relacionar los datos de un archivo con otra información a través de un campo relación y reglas que permitirán la búsqueda y asignación de información, como ahora están aprendiendo en programación. Ordenar esa información que reciben en una estructura de datos que le asignan un nombre, ¿sí? Por ejemplo, un registro que le asignaron el nombre de persona, que tiene el DNI, el nombre, puede tener otros campos más, edad, etc. Y los plasman en un archivo, que ese índice del archivo relaciona ese dato en esa tabla. Entonces nosotros decimos que hay pares, es decir, el índice de un archivo está relacionado con un tal registro, un par ordenado, ¿sí? En nuestro archivo. Definición de relación. Tenemos dos conjuntos no vacíos, A y B. Una relación R es un conjunto de pares ordenados, en donde el primer elemento A está relacionado con el segundo elemento B, por medio de cierta propiedad o característica. La relación se indica como ARB. Para que cuando hablamos de conjuntos, siempre vamos a hablar de orden. Sí, siempre eso ténganlo en cuenta. Cuando hablamos de conjuntos, hablamos de orden. Entonces, cada vez que hablemos de pares, vamos a hablar de pares ordenados. ¿Bien? Por eso cuando veíamos en grafos, hablábamos de pares ordenados con respecto a los grafos dirigidos, pero a los grafos no dirigidos no hablamos de pares ordenados, sino que hablábamos de una relación entre dos elementos, ¿sí? Entonces decimos que el primer elemento A está relacionado con el segundo elemento B por medio de cierta propiedad o característica, y la relación se indica como ARB. Entonces, para definir nuestra relación, se escribe de esta manera. El par ordenado A y B, tal que A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Una relación es una tabla que muestra la correspondencia de unos elementos con respecto a otros, la relación entre maestros y las materias que imparte cada uno, ¿sí? Jorge da sistemas digitales, Domingo da lenguajes algorítmicos, Ignacio da estructura de datos, supongo que si están relacionados de par a par, sí. En este caso se tiene que A, X, tal que X es un maestro, y B, Y, tal que Y es una materia de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y acá tenemos relaciones. Bueno, Jorge se relaciona con sistemas digitales, y a la vez Jorge se relaciona con graficación. Domingo se relaciona con lenguajes algorítmicos, como también se podría relacionar con otro, y así sucesivamente. Se entiende que el conjunto A está integrado por todos los maestros, aunque no aparezcan en la relación, y que el conjunto B
también tiene más materias que las que se consideran en la tabla anterior. Se nota claramente cuáles son los elementos de cada uno de los conjuntos que conforman la relación. Bien, acá hay una breve explicación de este ejemplo, pero es más o menos lo que veníamos apuntando desde un principio, ¿sí? Las relaciones se forman si se cumple cierta proposición. Esa proposición puede ser textual, como en el caso anterior, imparten la materia, dan la materia, pero también pueden ser planteadas en lenguaje matemático. Entonces podríamos tener una relación entre A y B, donde A es un número perteneciente a los enteros, y A está entre 30 y 10. Y B es un conjunto donde cada elemento B perteneciente a los enteros positivos, y B es menor o igual a 20. R, que sería la relación que vamos a formar entre el conjunto A y B, nos indica que A perteneciente a A es divisible entre 13 y B perteneciente a B es primo. Se pide que determines, enumerando por extensión, todos los elementos de ambos conjuntos y los pares ordenados de la relación. Esta relación es lo que indica acá, ¿sí? Nos pide que sea eso. Entonces vamos a formar una relación a partir de A y B que pide este requisito, ¿sí? Si los elementos de un conjunto se pueden relacionar, se dice que los conjuntos que integran la relación están ordenados, y a la relación se le llama relación de orden en el conjunto. Sin embargo, existen muchos conjuntos cuyos elementos no son comparables. Es decir, podríamos encontrar que hay un conjunto sobre otro en que están íntimamente relacionados, pero a la vez hay elementos que no son comparables con otros, o sea, son comparables con algunos de nuestro conjunto B, algunos de A, pero no todos. Eso es lo que está queriendo decir, ¿sí? El conjunto resultante son todos aquellos elementos relacionados, pero no siempre van a ser todos con todos. Hay elementos que no van a ser comparables, aunque formen parte de la relación, ¿sí? Relación binaria. No siempre los elementos de la relación son pares ordenados, es decir, hay ternas, etcétera, hay muchos más, ¿sí? Cuando hablamos de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, ahí se forman ya relaciones entre más de 2 elementos. Pero nosotros nos vamos a abocar al estudio de las relaciones binarias, ¿sí? Porque no va a tener sentido abocarnos en un gráfico en 3 dimensiones, ni nada por el estilo, porque no es objeto de estudio en este caso, en esta carrera, ¿sí? ¿Y cuáles son las relaciones binarias? Y una matriz, vieron que las matrices ustedes las ven en 2 dimensiones, pero podrían formar una matriz de 3 dimensiones, ¿por qué no? ¿Sí? Pero bueno, nosotros estudiamos directamente las matrices en 2 dimensiones, y no en 3. Una tabla o una gráfica, ¿sí? Los gráficos en 2 dimensiones. Se les llama relación binaria, sus elementos son pares ordenados que se forman a partir de 2 conjuntos A y B. ¿Bien? En toda relación de pares ordenados no vacía se tienen 2 conjuntos. El dominio es el conjunto de todos los primeros elementos de los pares, de una relación el cual es un subconjunto del conjunto A. Es decir, el dominio son todos los elementos del conjunto, digamos, de ida, el A, ¿sí? El que está a la izquierda de nuestro par ordenado. Y el codominio es el conjunto que está formado por los segundos elementos de los pares de la relación R, y que también es un subconjunto de B. Es decir, nosotros vamos a tener una relación entre A y B, y lo que va a quedar del lado de A, ¿sí? del lado de A de nuestra relación, es el dominio. Y del lado de B se va a denominar codominio, ¿sí? Dominio y codominio son todos los primeros elementos. Dominio son todos los primeros elementos, y codominio todos los segundos, no es que es un solo elemento, ¿sí? Se le denomina dominio porque sería un subconjunto de la relación de A. Por eso dice que puede estar incluido o ser igual al conjunto A, ¿sí? Lo mismo con B. Acá tienen un par de ejercicios para resolver, que son sencillitos y rápidos. Y ahora vamos a ver las matrices de una relación.
Si A y B son dos conjuntos finitos con M y N elementos respectivamente, y R es una relación de A en B, entonces es posible representar a R como una matriz cuyos elementos se definen. Es decir, esta es la matriz relación, ¿bien? Yo establecí un requisito que debe cumplir mi relación entre el conjunto A y entre el conjunto B. Mi matriz va a ser 1 si A y B pertenece a la relación, y 0 si A y B, si el par ordenado A y B no pertenece a la relación. Bien. ¿Cuál sería acá la relación? Esto sería sería como una dirección, ¿sí? Una entonces B, una dirigido B, o un establecimiento de una función, ¿sí? Eso es lo que está diciendo acá. Por eso establece relaciones con todos los pares, ¿sí? De manera ordenada. Ahora, alguien me escribió. Entonces. ¿Yo digo mucho entonces? Puede ser. No sé si alguien se estaba burlando o dijo entonces no sé qué. Bueno, se puede representar esta relación. A ver. Entonces. Entonces B. Sí, sería como una implicación, pero no quería decirlo tan burdo porque estamos haciendo relaciones entre pares. Pero sí, sería como un entonces. Pero yo digo entonces todo el tiempo y después me doy cuenta de los videos que digo entonces. Yo digo, bueno, en algún momento alguien se va a burlar. Se puede representar esta relación en forma de matriz como sigue. Acá vemos el establecimiento de la relación. Acá todos los elementos que pertenecen a A y todos los elementos que pertenecen a B. 0 si no pertenece al par, y 1 si pertenece al par. ¿Bien? Acá estableció esta relación, y claramente 1, 1 no está, ¿sí? 1, 2 sí, 1, 3 sí, 1, 4 no, 1, 5 no, 1, 6 no, 1, 7 no. ¿Bien? Esta es una relación que establecí yo. ¿Bien? Los elementos del conjunto A se representan como filas y los B como columnas. Bien, y ahora vamos a ir a la parte más importante de esta relación entre pares ordenados, y es el gráfico. ¿Bien? Nosotros podemos establecer esta relación, representar esta relación a través de dos ejes, ¿sí? Un plano cartesiano, eje de las abscisas, que va a ser el de X, y eje de las ordenadas, que va a ser el de Y. ¿Bien? Para ordenado, X, Y. Donde el primer cuadrante está representado por la parte positiva de X e Y, el segundo cuadrante por la parte negativa y la parte positiva de Y, el tercer cuadrante por las partes negativas de ambos, y el cuarto por la parte positiva de X y la parte negativa de Y. ¿Sí? Esto es muy importante porque siempre se hablan de cuadrantes después y uno se queda recalculando y le dice, pero profe, ¿por qué tercer cuadrante? Bueno, claramente se establece este orden para ir nombrando los cuadrantes del plano cartesiano, ¿sí? Este plano consta de dos rectas numéricas que se cortan perpendicularmente en el cero de ambas, ¿sí? El eje central es el 0, que se conoce como el origen. La recta horizontal se conoce como eje de las abscisas y la vertical eje de las ordenadas. Y se divide en los 4 cuadrantes que les mencioné. Acá se establecieron puntos, es decir, una relación entre el conjunto A y B. Entonces se estableció esa relación y está el punto 2, 3, ¿ven? Que es formado por la intersección entre 2 y 3. Y se pone puntito. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo. ¿Bien? Determinación de un punto por sus coordenadas. Los ejes coordenados no sirven para determinar cada punto del plano. El nombre que les he asignado a cada punto viene dado por sus proyecciones sobre los ejes. Ambas llamadas coordenadas. ¿Bien? Proyecciones sobre los ejes es estableciendo la proyección sobre el eje X, proyección sobre el eje Y. ¿Sí?
Las proyecciones son la imagen del punto sobre los ejes que se encuentran trazando una línea perpendicular al eje Y que atraviesa el punto en cuestión, ¿sí? Y el lugar donde la recta se interseca con el eje será la coordenada del punto, bueno, respecto al eje que se proyectó, lo que habíamos dicho al principio. Bien, relación funcional. Básicamente las funciones establecen relaciones entre variables, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. Fíjense que dice entre variables. Hay una íntima relación entre las funciones matemáticas y las funciones que ustedes ven en programación. Su campo de aplicación se refleja en diferentes ciencias. Bueno, en la física, en la química, en la economía. En la física es suspender el peso de un resorte. En la química, la temperatura en función del tiempo. Después, el consumo en función del ingreso. En economía, en biología, el crecimiento de una población en función del tiempo y así sucesivamente. Y acá empezamos ya con el concepto de función. Matemáticamente podemos definir el concepto de función como un caso especial de las relaciones. Se llama función entre los conjuntos A y B a la relación f de A en B, ¿sí? Esto es lo que quería decirle yo porque todavía estaba ahí tecleando. No les podía decir porque estaba adelantado la relación. Tal que todos y cada uno de los elementos de A son elementos del dominio de F y la imagen de cada elemento de A es única. Todos y cada uno de los elementos de A son elementos del dominio de F. O sea que tienen que pertenecer al dominio de F todos y cada uno de los elementos de A. Y la imagen de cada elemento de A es única. Es decir, hay una sola correspondencia en cada elemento de A. ¿Sí? Con respecto al de B. Exacto, no se repiten. Y ahora vamos a ver qué es lo que no se repite. El conjunto A es el conjunto de partida, o dominio de definición de la función. ¿Sí? Estábamos hablando de la parte izquierda del par ordenada. El conjunto B se denomina conjunto de llegada o codominio, es decir, la parte derecha de nuestro par ordenado. ¿Bien? El conjunto formado por los elementos de B, que son imagen de algún elemento del dominio, se denomina conjunto imagen. Y ese conjunto imagen es único, es decir, que no va a haber otro elemento o ese mismo elemento relacionado con otro. ¿Bien? Porque si no, perderíamos el concepto de función. Por eso decimos que la imagen de cada elemento de A es única. Es decir, podemos afirmar que para que una relación sea función, a cada elemento del dominio le debe corresponder uno y solo un elemento del codominio, pudiendo en el codominio quedar elementos sin ser imagen de elementos del dominio. ¿Sí? No puede haber más de una imagen en cada elemento del dominio. ¿Bien? Siempre se relaciona con un solo elemento del codominio. Si tenemos más de uno, no es función y está mal. ¿Bien? Acá tenemos un diagrama de relaciones. Acá establece el dominio. Y tienen que armar, supongo, la relación está formada por los pares, bien, tendrán que armar el diagrama. Ah, no, es una solución. Dados los conjuntos, perdón, pensé que era un ejercicio. Dados los conjuntos A y B, y la relación A en B, ¿sí? Tal que f de x, la función x, está definida por x al cuadrado menos 1. Es decir, este es el requisito de mi relación. ¿Bien? A cada elemento de A se le asigna su cuadrado disminuido en 1. Su cuadrado disminuido en 1. Se pide completar el diagrama. Entonces, si yo pongo menos 1 en x, menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1, 0. Entonces la imagen del conjunto B es el 0. Y establezco una relación. ¿Sí? Si yo pongo 0, me quedaría 0 menos 1, menos 1. Menos 1 del conjunto de B, establezco una relación. Y así sucesivamente. Vean que acá el 1 no tiene ningún elemento de A, pero todos los elementos de A tienen un elemento en B. ¿Bien?
Esa es lo primordial para que sea función. Si yo no recuerdo eso o no lo entendí, después lo voy a hacer mal y va a estar mal desde el vamos, porque por ahí tiene que seguir y va a estar mal desde el vamos. Bien, el dominio, ¿qué eran? Los elementos del conjunto A. Ese era el dominio, ¿sí? ¿Y el codominio qué era? El codominio estaba formado por la imagen. ¿Bien? Entonces, perdón, los elementos de B que conforman la imagen después, perdón, ahí me confundí. Entonces decimos que el codominio va a formar los elementos de B y el dominio los elementos de A. Y la imagen de la relación, va a estar formada por la relación entre los elementos de B y A. Entonces acá podemos decir que la imagen es 1 y menos 1, 0, 0 menos 1, 1, 0, ¿sí? 2, 3, 3, 8. Menos 1, 0, 3 y 8. Y esta es la relación, ¿sí? ¿Me siguieron ahí? Entonces, lo pueden establecer con pares, o la imagen directamente pone la numeración de los números que se establecieron en la imagen del codominio. ¿Bien? Claro. Desde el dominio, Martín. El dominio tiene un solo elemento de B, no tiene dos. ¿Sí? O sea, este menos 1 solamente tiene relación con un elemento de B. No de acá para allá, sino de acá para acá. ¿Sí? Es genial. Bien. Entonces decíamos que el dominio eran todos los elementos de A, el codominio los de B, después establecemos la imagen y ¿qué establecemos? Los elementos que quedaron de B relacionados con A. Menos 1, 0, 3 y 8. Y después la relación está formada por estos pares. ¿Sí? No. Solamente a cada elemento del dominio le corresponde uno del codominio. Eso sería la definición. Igualmente, si ustedes lo vuelven a leer, enseguida les va a quedar, está acá arriba, ¿sí? Todos y cada uno de los elementos son elementos del dominio de F y la imagen de cada elemento de A es única. ¿Sí? Lo que te está diciendo es que le corresponde uno solo para la imagen. ¿Bien? Bueno. Acá ya tienen un ejercicio. Dominio, ya saben que está representado por un diagrama de Venn. A, B el codominio. Después van a tener la relación R, que son las aristas, o digamos flechas, ¿sí? Las flechas que relacionan a cada uno de los elementos. Y la imagen va a estar formada por los elementos que se lograron enlazar con, o relacionar, mejor dicho, con los de A. ¿Sí? Sencillito. ¿Se cortan 2 minutos? Bien. Bueno, vamos a salir y volver a entrar.